Miriam. Ya. Ok. Seguimos entonces. Hoy día toca relaciones métricas. En la circunferencia, en el triángulo, en el cuadrilátero, todo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Y pasa mi casero. Ahí pasa mi casero. En el gráfico, el lado del cuadrado ABCD mide 16. T es punto de tangencia y hay que calcular cuánto mide el radio. No se sabe. Entonces, aunque no aparece, pero ABCD es un cuadrado. Bueno, aquí con este programa se puede calcular ese cuadrado. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces graficamos ese cuadrado. Ahí. Y ahora, ¿cómo graficar esa circunferencia? ¿Cómo graficamos esa circunferencia de tal manera que pase por esos vértices B y C y que sea tangente con el lado AD? Entonces, digamos que ahí esté el centro de aquella circunferencia. Entonces, a ver, del C, vamos a nombrar a los vértices ya del cuadrado. Vértice A, vértice B, vértice C, y acá el vértice D. Vértices para el cuadrado, ¿no? De nombres A, B, C y D. Bueno, digamos que aquí esté el centro O de aquella circunferencia, entonces esa circunferencia pasa por los vértices B y C, o sea que este sería uno de los radios. Palito. Luego, si trazamos este radio en ese punto de tangencia, ese radio resulta ser perpendicular con la tangente que sería la recta AD. Y acá también sería palito. Eso me hace recordar a un famoso lugar geométrico. Yo tengo acá una recta. Y tenemos acá un punto fijo. Y recuerden ustedes que el lugar geométrico de los puntos que equidistan tanto de este punto llamado el foco como de esta recta llamada la recta directriz es una parábola, ¿no? ¿Ya? Todos los puntos de la parábola equidistan tanto del foco como de la recta directriz. Ubicamos este punto, por ejemplo, entonces esta distancia con la distancia de ese punto a esa recta directriz son las mismas. Ahora, si por el foco trazamos esta perpendicular, así, entonces este punto sería punto medio para esa perpendicular. Y este punto medio sería lo que se conoce con el nombre de el vértice de la parábola. Recordando algo de geometría analítica. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Hay que hacer pasar, a ver, la recta directriz en este caso sería esta de acá. La recta AD, la que está de color verde. El foco sería el punto D y la recta directriz esta de acá. Y hay que graficar ese lugar geométrico, que yo lo tengo por acá, me parece. A ver, ¿dónde está eso? Acá. Aquí está. Aquí, parábola, dado el vértice y un punto de paso. Con esa herramienta, ¿ya? ¿Qué es esto? Por Dios santo, ¿qué me salió ahí? Pero antes hay que ubicar el vértice de esa parábola. El vértice, ¿qué diablos me salió acá? Estas son las grillas. No quiero que se muestren las grillas. ¿Dónde diablos? Aquí está. Ok, entonces, esta es la recta directriz, esto es el foco de esa parábola. Entonces, ubicamos el punto medio entre el foco y la directriz. Eso sería el vértice de la parábola. Estamos recordando algo de geometría analítica.
donde aquí está. Sí, así. Y entonces este es el vértice de la parábola. Y entonces en esa herramienta que me sirve para calcular o para graficar esa parábola, nos piden el vértice y un punto de la parábola. ¿Ya? Ahí está el vértice, pero necesito un punto de la parábola. Ese punto de la parábola es ese punto C. ¿Por qué digo eso? Porque ese punto C equidista del foco y también de la recta directriz. Recuerden que ABCD es un cuadrado. Esta distancia CD con la distancia CD son iguales. Los lados en el cuadrado son iguales, ¿no? Entonces ahí tengo graficado ese lugar geométrico llamado parábola. Ese lugar geométrico es de tal manera que cualquier punto del lugar equidista tanto de B como de la recta AD. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ubicamos el punto medio de ese lado AD, punto medio de ese lado AD, que según el gráfico tiene nombre T. Ese punto de tangencia es el punto medio de ese lado AD. Entonces, por ese punto medio lo que hacemos es levantar una perpendicular con esa recta AD. Esa perpendicular corta a ese lugar geométrico en ese punto. De tal manera que cumple la condición del lugar geométrico, ¿no? Todo punto de esa parábola equidista tanto del punto B como de la recta directriz. Es decir que este punto sería el centro de aquella circunferencia. Ahora sí ya podemos trazar esa circunferencia. Trazamos entonces. Ahí está la circunferencia. Hay que ocultar esos ejes. También ocultamos la parábola. Y solamente nos quedamos con la circunferencia y ese cuadrado. Eso también lo ocultamos. Y entonces nos están diciendo que un lado del cuadrado ABCD, nuevamente ese amigo. Ok, entonces, el radio es lo que hay que calcular. ¿Cuánto será ese radio? No se sabe. Lo que se sabe es que un lado del cuadrado mide 16. Eso es lo que sabemos. Este punto T es punto medio. O sea, de A hasta T sería la mitad de 16, o sea, 8. Y en el otro extremo también, lo mismo, 8. ¿Cuánto será este radio? No sabemos. Hay que calcularlo, ¿no? A ver, entonces hay que hacer los trazos auxiliares. Podríamos hacer, por ejemplo, trazar por el centro la perpendicular que pasa por el punto de tangencia T. Sabemos que si trazamos este radio o esa recta que pasa por el centro y el punto de tangencia, esa recta sería perpendicular con la tangente que es AD. Hay que colocar ahí el ángulo recto. Recto en el punto de tangencia T. Recto en A por ser ABCD un cuadrado. Recto en B por ser ABCD un cuadrado. Entonces, esa recta que está de verde, corta, biseca a ese lado BC. Lo biseca justamente en el punto medio, ¿no? Digamos que ese punto medio tenga de nombre E. Entonces, BE sería 8. Y también de E hasta C. Recuerden que queremos calcular el ratio. No se sabe cuánto es el ratio. ¿Sabe Dios cuánto será? Bueno, aquí en el vértice E también hay ángulo recto. Recto ahí entonces. Muy bien, entonces lo que hacemos es, a ver, desde el centro, desde el punto O hasta el punto T es el radio.
Vamos a decir que el radio sea, por ejemplo, de medida X. El radio es X. ¿Cuánto será X? No sabemos. Del centro O hasta el punto de tangencia T es X. Y desde el centro hasta el punto E, una diferencia. Es el lado AB del cuadrado restado con X, o sea, 16 menos X. Vamos completando. Y en el siguiente paso hay que hacer el trazo auxiliar, que sería trazar ese radio en el punto B. Ese radio en el punto B mide X. Todos los radios son iguales. Ahí es X. Y ya como paso final hay que usar el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo que se ha determinado. Ok, entonces teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo que se ha determinado. Entonces, en el triángulo con vértices BEO, en el triángulo DEO, por Pitágoras. Bueno, sería de esta manera. El cuadrado de 8, 8 al cuadrado, más, en el paréntesis, 16 menos X elevado al cuadrado. Más 16 menos X elevado al cuadrado. Esto debe de ser igual con X al cuadrado. Igual X al cuadrado. Eso sería el planteo de ecuación. Hay que operar, simplificar y todas estas cuestiones del álgebra. Entonces 8 al cuadrado sería 64. Más esa diferencia al cuadrado sería pues 256. Más el cuadrado de X. Menos 2 veces el producto de 16 con X. Eso sería 32X. Y esto debe de ser igual con el cuadrado de X. Se simplifica el cuadrado de X. 64 con 256 suman 320. Que restado con 2X debe de ser 0. Es decir, de que X tiene que ser necesariamente 10. X igual 10. 32 por 10, 320. 320 menos 320 es 0. Entonces, resolviendo, sería X igual 10. Por lo tanto, X igual 10. O sea, el radio mide 10. Vemos ejercicio 2. En un triángulo rectángulo, la proyección del punto medio de un cateto en la hipotenusa determina sobre esta los segmentos que miden 8 y 10. ¿Cuánto será el otro cateto? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Como siempre. Usando nuestros teoremas. Usando los teoremas. Geometría es resolución de ejercicios, así como en todo curso de matemática. Siempre hay que estar resolviendo ejercicios, reconociendo las propiedades, reconociendo las figuras. ¿Ya? Y en álgebra, pues, tendrán que resolver ejercicios de factorización, no sé, de simplificación, de reconocer sus productos notables y todo eso, ¿no? Ok, entonces, en ese triángulo, la proyección del punto medio de un cateto en la hipotenusa determina en estas segmentos que miden 8 y 10. Entonces, habrá que ubicar el punto medio, por ejemplo, de este cateto. Digamos que el triángulo tenga vértices A, B, C. Recto en B. Ubicamos el punto medio para ese cateto BC de nombre M. Punto medio de nombre M.
Y ese punto medio lo proyectamos en la hipotenusa. O sea, trazamos la altura por el punto medio. Altura por el punto medio. Digamos que la proyección sea el punto N. Y según el dato, AN y NC miden, uno mide 8 y el otro 10. Entonces acá es 8 y acá es 10. No se sabe cuánto mide el otro cateto, que sería AB. Entonces, digamos que sea X. ¿Cuánto es X? No se sabe. Lo que se sabe es que el punto M es punto medio. Es decir, que BM con MC deben de ser iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida A. Sí. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Entonces, esto se puede resolver sin hacer trazos. Sin hacer trazos sería usando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces usamos el teorema de Pitágoras. Diciendo, por ejemplo, esto, ¿no? El cuadrado de AM, el cuadrado de AM, AM al cuadrado, es por el teorema de Pitágoras, que sería X al cuadrado más A cuadrado. Sería X al cuadrado más A cuadrado. Estamos usando el teorema de Pitágoras en ese triángulo ABM. Diciendo que el cuadrado de AM es X cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Básico, saber usar correctamente el teorema de Pitágoras. Ahora, el cuadrado de AM también se puede calcular, pero ahora en el triángulo AMN, que sería 10 al cuadrado más el cuadrado de MN. Igual que sumar 10 al cuadrado con el cuadrado de MN. Pero, acá viene el pero. Acá viene el pero. ¿Pero qué? Pero, en ese triángulo con vértices CMN, se puede calcular el cuadrado de MN fácilmente. Sería como consecuencia del teorema de Pitágoras. El cuadrado de MN sería el cuadrado de A restado del cuadrado de 8. A cuadrado menos 8 al cuadrado. O sea, A cuadrado menos 64. Entonces, lo que hacemos es, digo por acá, luego vamos a hacer esto. Álgebra. Copio esto, control C, lo pego, control V, pero aquí en el segundo miembro voy a reemplazar. En vez de mn cuadrado, voy a colocar el equivalente que es a cuadrado menos 8 cuadrado. Sí. Reemplazo. Y una vez reemplazado, hay que simplificar. Copio, pego, pero hay que simplificar. El cuadrado de A en ambos miembros se va a simplificar. Se simplifica, se elimina. A cuadrado en ambos miembros. Resultándonos que X al cuadrado es 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado 64. 100 menos 64 sería 36. El cuadrado de X igual 36, de donde X sería 6. Por lo tanto, el otro cateto que nos piden calcular sería 6. Únicamente nos hemos defendido con el teorema de Pitágoras. Pero si ustedes desean, en sus ratos libres, tracen la altura por el vértice B, usen el teorema de los puntos medios y finalmente usen el teorema del cuadrado del cateto que se cumple en todo triángulo rectángulo, ¿no? Al trazar esa altura se cumple que el cuadrado de X será esa proyección por la misma hipotenusa. Por ahí también resulta, ¿no? Pero si ustedes quieren usar eso, tienen que hacer el trazo, ¿no? Pero ya verán que no es necesario hacer trazos, ¿no? Solamente nos hemos defendido con el teorema de Pitágoras. Ejercicio 3.
que dice así. Dos círculos tienen, uno tiene radio 3 y el otro 2 en centímetros. La distancia entre los centros es de 13 centímetros. ¿Cuánto será la longitud en centímetros de la tangente común interior? No se sabe. Ya, entonces hay que hacer el gráfico. Vamos a hacer esto. Graficamos esta recta en posición horizontal. Sí. Luego, ubicamos dos puntos en dicha recta. Este primer punto, por acá el otro. Y entonces, pasamos perpendiculares con esa recta por esos puntos. Y en esas ubicamos estos otros dos puntos, que serían los centros de esas circunferencias. Luego trazamos esta circunferencia, luego la otra. Sí. De color amarillo. Son menos así. Una de esas circunferencias tiene radio 2 y la otra 3. Una tiene radio 2. Esta tiene radio 2. Y la otra 3. En centímetros. Ahí es 2. Y la otra tiene de radio 3. La distancia entre los centros es de 13 centímetros. Este segmento que une los centros tiene de longitud de 13 centímetros. ¿Cuánto será el segmento de tangente común interior? A ver, ¿interior o exterior? Nos dicen acá. Interior, ¿no? Este segmento que une este punto de tangencia con este otro sería un segmento de tangente común exterior. Queremos el interior. Queremos el interior. Aquí ya cambia el asunto. Aquí ya cambia el asunto. Entonces habría que graficarlo así. Ahí. Profe, ¿qué está haciendo? Por Dios santo, dirán algunos. ¿Qué está haciendo? Hay que graficarlo de esa manera. Entonces, el graficado de esa manera, este segmento que vamos a ponerlo de color, que sea de color rojo, o si no de color celeste, ese segmento de celeste sería lo que se está pidiendo. El segmento de tangente común interior, ¿no? Este radio mide 2, la distancia entre los centros mide 13. El otro radio mide 3. Acotamos esa distancia. Y hay que calcular la distancia, o mejor dicho, cuánto mide ese segmento que está de color celeste, que sería el segmento de tangente común interior. Hay otros dos que son exteriores. Solamente nos pide calcular el tangente común interior. ¿Ya? Vamos a nombrar a los puntos esos, O el centro, el punto P también, punto de tangencia A, el otro B.
A y B son puntos de tangencia. ¿Cuánto será de A hasta B? No sabemos. Hay que calcular. ¿Cómo? Bueno, en este caso conviene hacer trazos, ¿ya? Entonces trazamos este radio en ese punto de tangencia. Ese radio mide 2. Este radio mide 2. Los radios son iguales. Y además se sabe que este radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. En el punto A hay un ángulo recto. Colocamos el ángulo recto entonces. Recto ahí. De la misma manera, para la otra circunferencia, trazamos este radio en ese punto de tangencia que resulta ser perpendicular con la tangente. Y ese radio mide 3. Con eso todavía no puedo calcular ese segmento AB. Tengo que seguir haciendo trazos. Entonces, como yo observo acá un ángulo recto y acá otro, la idea sería formar un rectángulo. Para lo cual lo que hago es prolongar de P hacia B, o sea, hacia arriba, hay que prolongar. Y luego, por este centro, trazar una perpendicular con esa prolongación. Una altura, mejor dicho. Eso sería el trazo auxiliar. Con líneas punteadas, es trazo auxiliar. Digamos que el pie de esa perpendicular, que sea el punto de nombre C. Y entonces, en ese rectángulo que se ha determinado, de vértices A, B, C, O, ese lado AO es igual con el lado opuesto BC. O sea que BC mide 2. Ahí es 2. Luego de haber completado ese lado en ese rectángulo, nos vamos a este triángulo rectángulo de vértices OCP. Y como nos piden calcular AB, será lo mismo que calcular OC. Entonces digo por acá, piden que calculemos AB, que resulta ser lo mismo que calcular CO. Los lados opuestos en todo rectángulo, por ejemplo, en ese rectángulo ABCO, son iguales. ¿Y cómo calculamos CO? Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Sería la raíz, sería una raíz de la diferencia de cuadrados. Cuadrado de la hipotenusa, 13 al cuadrado, restado del cuadrado del otro cateto. Ese otro cateto mide la suma de 3 con 2, o sea 5, menos el cuadrado de 5. Hacemos esa diferencia de cuadrados. 169 menos 25 será pues 144, de donde que la raíz de 144 es 12 y que por lo tanto AB será 12. Por lo tanto, ese segmento de tangente común tiene 12 unidades. 12U. Puede ser 12 metros, 12 decímetros, 12 kilómetros, 12 pulgadas, 12 unidades de longitud. En este caso sería en centímetros. Aunque en las claves no han colocado las unidades, ¿ya? Pero acá sería 8 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros, 16 centímetros. Siguiente ejercicio, 4. Posiblemente alcanza por acá. Vamos a ver. Desde un punto P exterior con una circunferencia, se traza la tangente PT y la secante PAB. Por el punto T se traza la cuerda TC, la cual corta al segmento AB en el punto Q.
Sabiendo que PA es 2 centímetros, TQ 6 centímetros y TQP es un triángulo equilátero, se pide calcular cuánto es de Q hasta C. Entonces graficamos esa circunferencia. Algo así como esto. Más o menos. Y luego, por ese punto P, trazamos la tangente PT y la secante PAD. Ubicamos ese punto P, de nombre P. Y por ese punto trazamos un segmento de tangente. Selecciono el centro, luego el punto, luego la circunferencia. Y ahí tengo ese segmento de tangente PT. El otro segmento ya no nos interesa. Lo que nos interesa ahora es una secante. PAB, la secante PAB. Es decir, este punto será de nombre A y ese otro de nombre B. Secante PAB. El de celeste es la secante PAB. A y B están en la circunferencia. ¿Qué más? Por el punto T se traza la cuerda TC, la que corta al segmento AB en el punto Q. Por este punto de tangencia trazamos una cuerda. La cuerda TC. Así, por ejemplo. De tal manera que esa cuerda corta a la cuerda AB en el punto de nombre Q. Este punto de intersección es de nombre Q. PA mide 2 en centímetros. De P hasta A mide 2. También de T hasta Q6, del punto T hasta el punto Q6. Y además también el triángulo TQP es equilátero, o sea, tiene los lados iguales. ¿Cuánto será de Q hasta C? No se sabe. Digamos que de Q hasta C sea X, por ejemplo. Ahí es X. ¿Cuánto será X? No sabemos. Lo que sabemos es que ese triángulo de vértices TPQ es por el dato equilátero. Ah, entonces si es equilátero, los lados son iguales. Un lado TQ mide 6, por lo tanto de T hasta P también será 6. Y es 6. Y de P hasta Q también. Pero como acá es 2, la parte restante para 6, o sea, AQ sería 4. Completamos. Ahora, ¿qué hacemos? Recuerden que nos piden calcular cuánto es de C hasta Q. Hay que usar los teoremas correspondientes. Con el teorema de la tangente, vamos a calcular el segmento BQ. Una vez calculado el segmento BQ, usamos el teorema de las cuerdas. Para la cuerda AB y para la cuerda CT, usamos el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que AQ con BQ van a tener de producto lo mismo que TQ con QC. ¿Ok? Entonces, primero, el teorema de la tangente. Digo entonces, por el teorema de la tangente. Por teorema de la tangente. Que dice así. La tangente o un segmento de tangente elevado al cuadrado, en este caso sería PT elevado al cuadrado. PT al cuadrado. Debe de ser igual que el producto de dos segmentos. El primer segmento sería la secante que va del punto P hasta el punto B. Secante PB.
Y el otro sería la parte exterior de la secante, la parte que queda fuera de la circunferencia, que sería del punto P hasta el punto A. ¿Ya? Eso es por el teorema de la tangente. Luego hay que reemplazar. Luego reemplazamos. PT sería 6. O sea, sería 6 al cuadrado. De P hasta B, del punto P hasta el punto B sería 2 más 4 más QB. 2 más 4 más QB. Suma de segmentos, ¿cierto? 2 más 4 más BQ o QB. Y luego por la parte exterior que va de P hasta A, que en este caso es 2. Esto sería el planteo de ecuación en donde la incógnita es de B hasta Q. Entonces con eso ya se puede calcular cuánto es de B hasta Q. 6 al cuadrado sería 36. Esto tendría que ser 18, ya que 18 con 2 dan de producto 36. Para que 2 con 4 con BQ sumen 18, es necesario que BQ sea 12. O sea, BQ es igual a 2. Entonces, de B hasta Q es 12. Ya tengo entonces calculado de B hasta Q. Nos vamos al gráfico. Nos vamos al gráfico. Y de B hasta Q ponemos 12. Ahí es 12. Entonces, luego de haber calculado esa distancia de B hasta Q, usamos el teorema de las cuerdas. Por teorema de las cuerdas. Siguiente teorema, teorema de las cuerdas. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Que si dos cuerdas se intersecan interiormente a una circunferencia, ese punto de intersección determina pares de segmentos en las cuerdas, los que dan de producto una constante. Entonces, para esa cuerda AB y para la otra CT, aplicamos el teorema, que sería de esta manera. CQ por QT, CQ por QT. En la cuerda CT, el producto de ese par de segmentos, uno CQ y el otro QT, debe de ser igual que multiplicar el par de segmentos en la otra cuerda, que es BQ y QA. BQ por QA. Entonces, hay que reemplazar. Reemplazamos. De C hasta Q es lo que nos está pidiendo calcular, X, por de Q hasta T sería 6. Y en el segundo miembro, pues tendríamos de B hasta Q, lo que hemos calculado anteriormente, BQ es 12, por la otra distancia que va de Q hasta A, la que mide 4. X por 6 igual 12 por 4. 12 por 4, 48. Y 48 entre 6 es 8. Por lo tanto, X igual 8. 8 unidades de longitud. ¿Qué unidad de longitud usa el ejercicio? El centímetro. Entonces hay que colocar al final centímetros. Hay que tener mucho cuidado con las unidades de longitud. Hay que respetar las unidades. Una misión del Apolo 11 fracasó por el mal uso de unidades. Mucho cuidado con las unidades. Seguimos entonces, ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? En un paralelogramo ABCD, la proyección del segmento CD en el segmento AD mide 2. En el segmento ABC se ubica el punto medio M, tal que AM mide 10 y DM 8. ¿Cuánto será de B hasta C? Entonces, aplicamos ese paralelogramo ABCD. Paralelogramo ABCD.
Ujú. De vértices ABCD. Más o menos ahí. La proyección del segmento CD en la recta AD. Hay que proyectar este segmento CD en la recta AD. Hacemos pasar entonces una recta por ahí por D. Que está de color amarillo. Y el segmento CD hay que proyectarlo en aquella recta. Como el punto D pertenece a la recta, ese punto que está en el segmento ya estaría proyectado. Su proyección sería el mismo. Falta proyectar el punto C en esta recta. Para proyectar el punto C en la recta hay que trazar por ese punto una altura. El pie de esa altura sería la proyección del punto C en la recta. Digamos que sea la proyección el punto E. Este segmento de amarillo sería la proyección del segmento CD en la recta AD. En el segmento, a ver, la proyección del segmento CD en esa recta mide 2. O sea que este segmento de amarillo mide 2. En el segmento ABC ubicamos el punto medio M. En este segmento ubicamos el punto medio M. Punto medio de nombre N. Tal que AM mide 10. De A hasta M, 10. Eso mide 10. Y además de M, 8. Del punto D hasta el punto M son 8 unidades. ¿Cuánto mide de B hasta C? ¿Cuánto será de B hasta C? No se sabe. Pero digamos que esto sea X. Acá también por ser M punto medio. Entonces lo que se pide calcular es de B hasta C. De B hasta C sería X más X, o sea, 2X. Piden calcular de B hasta C. Eso sería 2X. ¿Cómo calculamos X? Eso ya sería otro asunto. Eso ya es otro asunto. ¿Cómo calcular X? Ese punto medio. Ese punto medio. Podríamos usar el teorema de Apolonio, o sea, el teorema del cálculo de una mediana. Por ahí podría ser... No. Pero acá tengo esta altura. Tenemos esa altura. Ya vamos a hacer esto, ¿ya? Puede ser con el teorema de Apolonio, o sea, en ese triángulo ADM, ubicar el punto medio del segmento AD, de nombre N, por ejemplo, trazan esa mediana MN, usan el teorema de Apolonio, buscan en internet teorema de Apolonio, o el teorema del cálculo de una mediana. Por ahí, no les digo que resulte el ejercicio, ¿eh?
La sugerencia mía sería que intenten resolverlo usando el teorema del cálculo de la mediana, ¿ya? En sus ratos libres, ¿no? Yo me voy a animar por usar el teorema de las proyecciones. Es consecuencia del teorema de Pitágoras, nada más. Teorema de las proyecciones. Recordando ese teorema. Vamos a aplicar un triángulo. Y en ese triángulo trazamos la altura, por ejemplo, por ese vértice. Trazamos esa altura por ese vértice. Digamos que el triángulo tenga este lado de medida A, este otro con medida B. Y el pie de la altura determina ese par de segmentos en el tercer lado. Es el primer segmento que está en la parte izquierda de medida M y el otro con medida N. Es decir, al trazar esta altura, la proyección de este lado que mide A unidades sería ese segmento que mide M unidades. Mientras que, al trazar esa altura, la proyección de ese lado que mide B unidades, en ese tercer lado sería este segmento que mide N unidades. Entonces se cumple el teorema. Dice así el teorema. La diferencia de cuadrados de ese par de lados que concurren con esa altura es la misma diferencia que la de los cuadrados de sus proyecciones. Es decir, A cuadrado menos B cuadrado es M cuadrado menos N cuadrado. ¿Ya? Teorema de las proyecciones. Es consecuencia del teorema de Pitágoras. Fácilmente esto se demuestra usando el teorema de Pitágoras. A cuadrado menos B cuadrado igual M cuadrado menos N cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado igual que la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. M cuadrado menos N cuadrado. Cualquiera de esas diferencias de cuadrados, por ejemplo, esta diferencia de cuadrados sería el cuadrado de esa altura. Eso como consecuencia del teorema de Pitágoras. Ahora, si yo quiero usar este teorema en este triángulo, trazaríamos la altura por el vértice M. Trazamos esa altura por el vértice M. Eso sería el trazo auxiliar. Pie de la altura, el punto F. Pie de la altura, el punto F. Hay que completar ahora. Hay que completar segmentos. A ver, por ejemplo, en ese rectángulo CEFM, CM, que mide X, será igual con EF. Bueno, para que EF sea X, siendo de 2, entonces por diferencia, la distancia de F sería X menos 2. Ahora, ese paralelogramo ABCD tiene ese lado BC que mide 2X. El lado AD, el opuesto, también debe de ser 2X. O sea que AF tendría que ser necesariamente la suma de X con 2. ¿Por qué digo esto?
Porque si ustedes suman el x más 2 con el x menos 2, resulta 2x, que es justamente de A hasta D, que es igual con BC. Completando segmentos, ¿no? Y ya estamos aptos para usar el teorema de las proyecciones. Entonces digo, por el teorema de las proyecciones se cumple lo siguiente. Hay que repasar nada más, pues. Voy a copiar esto. Copio. Y lo voy a pegar acá. Entonces, el valor de A sería 10. Acá sería 10 al cuadrado. El valor de B sería 8. M sería la suma X más 2. En el paréntesis, claro está. Mientras que N sería la diferencia X menos 2. De esa manera planteamos el teorema de las proyecciones en ese triángulo ADN. Bueno, luego hay que operar, simplificar y todo eso. Bueno, todas esas cuestiones del álgebra. 10 al cuadrado 100, 8 al cuadrado 36, 100 menos 30, no, perdón, 100 menos 64 sería 36. En el segundo miembro, ¿no? 36. Y en el segundo miembro, no recuerdo si es Lagrange o Legendre. No recuerdo. Pero esa diferencia de cuadrados, si mal no recuerdo, es 2 veces. ¿Qué pasó acá? Esto es 2 veces, si mal no recuerdo, es 2 veces el producto de X con 2. Corríjame si estoy mal. ¿Me dicen, está bien o no? No escucho. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Es 4, no, estoy preguntando si ese segundo miembro, que es esa diferencia de cuadrados, es así, de esta manera. ¿Está bien o no, digo? A ver. Control de asistencia. Emily Ramírez. Emily Ramírez, conteste el llamado. ¿Por qué no usan el micro, ah? No me está contestando Emily. ¿Sabe Dios qué estará haciendo esa niña? A ver, Grisel Crispín. Veo muchos jovencitos que no contestan el llamado. Eso quiere decir que están haciendo cualquier cosa menos estar en la clase. Bueno. Eso está mal, pues. No es así, ¿no? Es 2 veces. Digo, 4 veces. Ya lo dijo su compañera Lisette. Está mal. Es 4 veces. ¿Ya? Bueno, entonces sería que 8x es igual con 36. Se puede calcular x, pero recuerden que no queremos, no queremos x, sino 2x. Bueno, se puede calcular x y sería 36 entre 8. O sea, 4,5. Pero yo quiero 2x, o sea, yo quiero esto nada más. X por 2, o sea, 2x sería 36 entre 4, o sea, 9. Por lo tanto, de B hasta C, o sea, 2x igual 9. Nueve unidades de longitud. En este caso serían 10U. Pero aquí la secre, pues, la fregó. Este símbolo, así como está, se lee micra. Pero la notación para 7 micras no es así, sino el 7 se deja un pequeño espacio y luego el símbolo de micra. ¿Ya? Obviamente, pues la equidigita no tiene por qué saber esas cosas, ¿no? Yo creo que ahí debe de ser 9 unidades. Siguiente. Sobre el arco AB de un cuadrante A o B, ubicamos el punto P. En el arco AB
de ese cuadrante A o B. Cuadrante es la cuarta parte de una circunferencia. Entonces, en esa cuarta parte de circunferencia ubicamos el punto P. Se ubica el punto P. Siendo PB igual CBC raíz de 2 y además AO igual OB igual 8 unidades. O sea, el radio de ese cuadrante mide 8. ¿Cuánto será la distancia del punto P hacia la recta OA? Entonces hay que hacer el gráfico para ese ejercicio 6. Ejercicio 6. ¿Qué hay que graficar? Hay que graficar una cuarta parte de circunferencia. Empezamos primero graficando esta circunferencia. Aquí está el centro. Luego lo que hacemos es esto. En esa circunferencia ubicamos este punto. Y este punto lo hacemos rotar un ángulo de 90 grados respecto del centro. Rotación. Rotación. Hacemos rotar un ángulo de 90 grados. Y ahí está. Y entonces ahora selecciono el centro, luego este punto, luego este otro. Voy acá a Construct y donde dice Arc on Circle, o sea, arco en el círculo, construimos ese arco. Y ese arco mide 90 grados, por lo tanto sería una cuarta parte de circunferencia, o sea, un cuadrante. Cuadrante es la cuarta parte de circunferencia. Ese cuadrante tiene este extremo A, el otro extremo B, y además el centro es O. Luego trazamos este radio AO, luego el otro radio OB, de color verde. Como se trata de un cuadrante, el ángulo en el centro sería la cuarta parte de 360 grados, o sea, 90 grados, es decir, el ángulo recto. Luego, en ese cuadrante, en el arco que está de amarillo, ubicamos un punto de nombre P. Por ejemplo, aquí. Se sabe que PB mide 6 veces la raíz de 2. De P hasta B, 6 veces la raíz de 2. Esta cuerda PB mide 6 veces la raíz de 2. Y con eso se pide calcular cuánto dista el punto P de la recta OA. ¿Cuánto es la distancia del punto P hacia este radio OA? Se sabe que los radios son cada uno de 8 unidades. Este radio OB, por ejemplo, mide 8. Obviamente el radio OA también. Los radios son iguales, ¿no? O es el centro. La distancia del punto P hacia el segmento AO, o sea, la altura, mejor dicho. ¿Cuánto será esa altura? No se sabe. Hay que calcular. Digamos que el pie de la altura sea el punto Q. ¿Cuánto será PQ? No se sabe. Digamos que sea X, por ejemplo. Que sea X. Entonces aquí, ¿qué hacemos ahora? Tantas cosas que se puede hacer acá. A ver. AO como B, cada uno mide en 8. De P hasta B, 6 veces raíz de 2. No. Parece ser que por Pitágoras. Parece. Si trazamos este radio de O hasta P, ese radio mide 8.
Ese radio mide 8. Ah. Vamos a trazar ese radio en el punto P. Eso es el trazo auxiliar. Así, con líneas punteadas. Y entonces nos ubicamos en ese triángulo que se ha determinado con vértices BPO. Y recuerden que este radio es 8. Los radios son iguales. Cada radio mide 8. Tenemos entonces ese triángulo con esos lados. 6 raíz de 2, 8 y 8. Es un triángulo isósceles. Entonces, en este triángulo hay que usar el teorema de las proyecciones. ¿Ya? Hay que usar este teorema visto en el problema 5. Para lo cual necesito trazar por el vértice P la correspondiente altura. Trazamos entonces por ese vértice B la correspondiente altura. Eso es el trazo auxiliar. Con líneas punteadas. Tiene la altura el punto C. Altura PC. Ahora, completamos. En ese rectángulo PCOQ, PQ mide X, de C hasta O también, X. Ahora, por diferencia, de B hasta C será pues el radio 8 restado con X, 8 menos X. Ahora sí, ya estamos en condiciones de usar el teorema de las proyecciones, que es consecuencia del teorema de Pitágoras. Digo entonces, por el teorema de las proyecciones, planteo la ecuación. A ver, voy a copiar esto. Copio, pego. Se cumple el teorema de las proyecciones, que sería de esta manera. A sería 8, B sería 6 veces raíz de 2, en el paréntesis, 6 veces raíz de 2. Y en el segundo miembro, M sería X y N sería la diferencia en el paréntesis 8 menos X. Eso sería el planteo de ecuación. Luego hay que operar, simplificar y todo eso. Entonces acá sería 8 al cuadrado, 64. Ahora vamos a copiar esto. Control C para copiar, Control V para pegar. 8 al cuadrado sería 64. Menos 6 raíz de 2 al cuadrado. 6 al cuadrado sería 36. Raíz de 2 al cuadrado es 2. 36 por 2 sería 72. En el segundo miembro. En el segundo miembro. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando aquí? Aquí sería pero 64 menos 72. 64 menos 72. Y en el segundo miembro tendríamos esto. A ver, desarrollamos 8 menos X al cuadrado. Eso sería el cuadrado de 8, o sea 64, más el cuadrado de X, más el cuadrado de X. Y luego menos 2 veces 8 por X, o sea, menos 16X. Eso sería desarrollando 8 menos X al cuadrado. Ya tenemos esta ecuación. Hay que resolverla, ¿cierto? En el segundo miembro se puede simplificar el X cuadrado. En el primer miembro nos quedaríamos con 64 menos 72. Eso sería menos 8. Esto es menos 8.
Y en el segundo miembro tendríamos que el cuadrado de x se simplifica. Simplificamos el cuadrado de x. Ya fue el cuadrado de x. Y tendríamos entonces menos 64 más 16x. ¿De dónde que 16x sería 56? 16x igual 56. Y luego 56 entre 6. Digo 56 entre 16. Eso sería 3,5. Por lo tanto, x igual 3,5. 3,5 unidades de longitud. 3,5 U. Ok, ejercicio 7. En la figura, las zonas sombreadas, cuyos bordes son dos circunferencias. ¿Ya? Cuyos bordes son dos circunferencias. Representan dos piscinas, una para niños y la otra para mayores. La pequeña será para niños y la grande será para mayores, supongo. Dichas zonas rozan la vereda en A y en B, o sea, esas circunferencias son tangentes con la vereda en los puntos A y B. AB mide 4 veces raíz de 10 y los diámetros miden 4 y 16. ¿Cuánto será la distancia entre las piscinas? No se sabe. Hay que calcular. Entonces, graficamos. Vamos a graficar, vamos a idealizar, mejor dicho. Esa vereda la idealizamos como un segmento, o si quieren una recta. Ahí está la vereda. Y ubicamos este punto de nombre A y el otro de nombre B, que son los puntos de tangencia. Ya. La distancia entre esos puntos de tangencia es 4 veces raíz de 10. Y hay que colocar 4 veces raíz de 10. ¿Qué más? Luego hay que trazar esas circunferencias que son tangentes con la vereda en los puntos A y B. Para lo cual, lo que hay que hacer es esto. Graficamos esas dos perpendiculares que pasan por los puntos A y B. Y en esas ubicamos este punto y este otro, que son los centros. Los diámetros miden 4 y 16. Eso quiere decir que los radios son las mitades, o sea, 2 y 8. Este radio mide 2. Y el otro, 8. El otro mide 8. Cuatro veces el otro radio, mejor dicho. Hay una tremenda circunferencia.
Más o menos ahí. Guardando la proporción. Más arriba. Más o menos ahí. Ese radio mide 8. Y nos piden que calculemos la distancia entre esas piscinas. ¿Qué hacemos? Pasamos el segmento que pasa por esos centros. Ese segmento corta a la menor en ese punto. A la menor la corta en ese punto. Y a la mayor en ese otro punto. Esos puntos que sean de nombres C y D. Entonces se pide calcular la distancia entre esas piscinas, o sea, calcular de C hasta D. Piden entonces calcular de C hasta D. ¿Cuánto será de C hasta D? No sabemos. No sabemos. Hay que calcularlo, ¿no? A ver. Esos centros no tienen nombres. Bueno, este centro que sea de nombre E y el otro de nombre F. Del centro E hasta el punto C, el radio 2. Del centro F hasta el punto D, el radio 8. Entonces, ¿cuál es la idea para calcular CD? La idea está en calcular la distancia entre los centros. Si esa distancia entre los centros fuese, por ejemplo, 15, diríamos que 2 con CD y con 8 sumarían 15, de donde CD sería 5. O sea que la distancia entre esas piscinas sería de 5 unidades. Necesita entonces calcular de E hasta F. ¿Cómo logramos eso? Con el teorema de Pitágoras. Trazamos esos radios en los puntos de tangencia y sabemos que esos son perpendiculares con la tangente. Ese radio mide 2. Ese otro radio mide 8. Y además, esos radios son perpendiculares con la tangente AB. Hay que colocar entonces los ángulos rectos. Recto en el punto A. Recto en el punto B. Entonces, en el siguiente paso, lo que hay que hacer es formar un triángulo rectángulo para luego aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo logro eso? Por ejemplo, por este punto B, trazamos una altura hacia esa recta BF. Altura por el punto E. Eso es el trazo auxiliar. Ese es el trazo que me ayuda a resolver el ejercicio. Pie de esa altura, de nombre H. Entonces, en ese rectángulo ABHE, si esto mide 2, el opuesto BH también. Y por diferencia se logra de F hasta H el que mide 6. 2 con 6 suman el radio 8. Y luego analizamos ese triángulo rectángulo que nos da resultado de vértices EHF.
Miren que ese cateto EH es lo mismo que 4 veces raíz de 10. Aquí también es 4 veces raíz de 10. Entonces digo, en el triángulo de vértices EFH usamos el teorema de Pitágoras. En ese triángulo con vértices EFH por el teorema de Pitágoras. Sería de esta manera. El cuadrado de EF al cuadrado más el cuadrado de 6, perdón, mi lapsus. El cuadrado de EF es una suma de cuadrados. El primer cuadrado sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y el otro sería en el paréntesis 4 veces raíz de 10, pero al cuadrado. 4 veces raíz de 10, pero al cuadrado. El paréntesis 4 veces raíz de 10, elevado al cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras, ¿ya? La hipotenusa EF al cuadrado será pues esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces hay que operar. 4 al cuadrado 16, 10 al cuadrado sería 10, 16 por 10 sería 160, 6 al cuadrado sería 136, 160 más 36 sería 196. El cuadrado de EF es 196. ¿Qué número al cuadrado me da 196? Volveré a preguntar. ¿Qué número al cuadrado nos da 196? El 14, ¿sí o no, Matías? Claro, pues no. Ya, por lo tanto, EF será 14. No es la respuesta, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? EF es 14. Bueno, entonces como de E hasta F es 14, digo lo siguiente. Es decir, que como EF es la suma 2 más CD y más 8, ¿cierto? EF es la suma 2 más CD más 8, suma de segmentos. Eso debe de ser 14. Y entonces CD sería 4, ya que 2 con 4 suman 6 y con 8, 14. Por lo tanto, la distancia entre las piscinas, o sea, CD, sería de 4 unidades. Por lo tanto, CD será 4. ¿4 qué? 4 unidades. ¿Qué unidad usa el ejercicio? El metro. Entonces, la distancia entre esas piscinas es de 4 metros. Ok, siguiente ejercicio 8. Ejercicio 8. En la figura, O es el centro de un parque de forma rectangular. Y la zona sombreada es un jardín. AP mide 15 metros, PD 39 metros. Y se pide que calculemos el perímetro del parque. O es el centro de ese parque que tiene forma rectangular. Entonces aplicamos un rectángulo. ¿Dónde está el rectángulo? Aquí está. Más o menos grande. Algo así como esto. Más o menos. Que sea de color celeste.
de vértices ABCD. Esquinas ABCD. Esquina A, por acá la esquina B, por aquí la esquina C y acá la esquina D. Ahora ubicamos el centro de este parque rectangular. El parque tiene forma rectangular. Recuerden que el centro para un rectángulo es el punto medio de cualquier diagonal. Por ejemplo, entre esos puntos A y C está ese punto que es el centro, de nombre O. Y entonces lo que hacemos es, por ese centro, trazamos OD. Damos este segmento OD. Y por ese segmento o por el punto O trazamos una perpendicular con dicho segmento. Esa corta al lado AD en ese punto de nombre P. Solamente nos interesa este segmento de perpendicular. Y de tal manera que en el punto O el ángulo es recto. AP mide 15 y PD 39. AP mide 15 y de P hasta D 39. Con eso se pide calcular cuánto es el perímetro del parque. Pide calcular el perímetro del parque. ¿Cómo calculamos el perímetro del parque? Como siempre, sumando los 4 bordes. AB más BC más CD y más AD. El perímetro de este parque es el contorno, el borde, la longitud de su borde, o sea, sumando los 4 bordes. 2 opuestos son iguales y los otros 2 también. Ahora, tengo este borde que mide 15 más 34, o sea, 54, más no tengo los bordes CD y AB. No se podría calcular el perímetro. Hay que antes calcular esos bordes AB y el otro CD, que al final de cuentas son iguales, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Usando nuestras propiedades. Este punto O es el centro. Entonces lo que hacemos es esto. Por ese centro, trazamos una perpendicular con este lado AD. O sea, por el centro O de ese rectángulo, trazamos una perpendicular con este borde AD. Perpendicular. Solamente me interesa este segmento de perpendicular. No la recta, sino el segmento de perpendicular. Eso es el trazo auxiliar. Un trazo que me ayuda a resolver el ejercicio. Ok, entonces, esa perpendicular corta a ese borde BC en el punto F y al borde AD en el punto E. Por ser O el centro de ese rectángulo, esos puntos F y E son puntos medios de los correspondientes bordes. Punto medio F para el borde BC, punto medio E para el borde AD. Así que como ese borde AD mide 15 más 39, o sea 54, eso quiere decir de que desde el punto A hasta el punto medio E será la mitad de 54, o sea 27. Así que como acá tengo 15, para 27 restaría 12, que sería de P hasta E. Ahí es 12. Y luego del punto B hasta el punto D sería 27, ya que 12 con 27 suman 39.
completamos segmentos. Ok, entonces, este punto, el centro sería también punto medio para esa perpendicular EF. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, recto ahí y también por arriba. Y entonces, este centro sería punto medio para la perpendicular EF. Entonces, digamos que OS a X, de O hasta F también, X. O sea que de E hasta F serían 2X y por lo tanto CD también. 2X. Obviamente de A hasta B también sería 2X. Pero lo que se pide calcular es el perímetro del parque. Sea Z el perímetro. Bueno, sería 2 veces la suma del largo con el ancho. El largo sería 15 más 12 más 27, o sea, 54. Y le aumentamos el ancho, que sería 2X. Bueno, esto es lo que hay que calcular. ¿Cuánto es X? No se sabe. ¿Que se puede calcular? Claro que sí. ¿Cómo calculamos X? Usando el teorema. ¿Qué teorema corresponde usar? Hay que fijarse en ese triángulo rectángulo. Y usamos el teorema. El teorema de la altura. El teorema nos dice que esta altura OE al cuadrado será el producto de las proyecciones PE y ED. Pero ese triángulo cuya región está sombreada por el teorema de la altura, digo que esa altura OE elevada al cuadrado debe de ser igual con el producto de dos segmentos que serían las proyecciones de los catetos PO y OD en la hipotenusa PD. PE y por DE. Luego hay que reemplazar. Copio, pego, pero hay que reemplazarlo. OE sería X y sería X al cuadrado. Y en el segundo miembro tendríamos que de P hasta E es 12. Es 12. Mientras que del punto D hasta el punto E, 27. 12 con 27 dan de producto 324. El número que al cuadrado da 324 sería el 18. Por lo tanto, X será 18, que no es la respuesta. Calcular X no es la respuesta. ¿Ah? Mucho cuidado. Hay que calcular lo que se está pidiendo, que es el perímetro de nombre Z. Reemplazamos. 2 con 18 dan de producto 36. 54 con 36 suma 90. Y finalmente 2 con 90 dan de producto 180. Por lo tanto, el perímetro de ese parque será 180. ¿180 qué? 180 grados, 180 milímetros, 180 unidades de longitud. En este caso, la unidad que está usando el ejercicio es el metro. Ya sería 180 metros. Mucho cuidado con la unidad. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Ya? Bueno. Miss Miriam. Miss Miriam. ¿Qué pasó con Miss Miriam? ¿Qué nos fue? Triángulo de vértices ABC. Acá no vamos a resolverlo. Bueno, se cumple esto. Son las 11:45. Se cumple esto. Cuando es el ortocentro, en este caso el punto H, se cumple que este ángulo 5X con este ángulo van a ser complementarios.
Acá sería 90 grados menos 5x. Y como por el dato BE con DE son iguales en ese triángulo isósceles, este ángulo también sería lo mismo que este, o sea, el complemento de 5x. Y para calcular x, usamos el teorema del ángulo exterior en ese triángulo BDE, que sería de esta manera. Ese ángulo exterior 8x será la suma de 90 menos 5x con 90 menos 5x, o sea, 180 grados menos 10x. Bueno, se plantea la ecuación, la resolvemos y sería que x vale 10 grados. Una vez resuelta la ecuación, calculamos lo que se está pidiendo. En este caso, ¿qué ángulo forma esa tubería BH con la tubería DE? Bueno, sería 8x y por lo tanto, siendo x igual con 10 grados, la respuesta 8x será 8 por 10, o sea, 80 grados. Bien, damos por terminada esta sesión. No deje de dar su examen, no deje de dar su examen, den su examen, ¿ya? Estoy viendo que la gran mayoría no da su examen. ¿Por qué no dan su examen? Hay que dar su examen. Ok, nos vemos entonces hasta las